Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7:14. La Biblia aclara que el Mesías de Dios gobernaría una tierra regenerada bajo un sistema teocrático, planetario y milenario, según la promesa del pacto de Dios al rey David, que uno de su linaje y realeza no faltaría para sentarse en su trono para siempre. Por tal motivo, tendría que ser un individuo humano por venir de la línea davídica. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como habló David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces dio voces diciendo, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18, 38, 39. Veamos en la genealogía de Yeshua, como por ejemplo en el Evangelio de Mateo, que Yeshua proviene de una descendencia común de una generación humana indiscutiblemente, que principia con Abraham y que concluye con él mismo. Mateo 1, 1, 25. Este es un factor de importancia y primordial que define a Yeshua como alguien o uno que es parte de la humanidad, que la integra como una persona, valga la redundancia, humano. Un ser hecho semejante a los hombres, Filipenses 2, 6, 7. No hay nada que sugiera o sostenga que Cristo sea un miembro más de una deidad trina o Dios mismo, divinamente hablando, tampoco que tenga preexistencia. Cristo, como usted y yo, amado lector, fue nacido de mujer, su simiente, y no de hombre. Génesis 3:15 y Gálatas 4:4. Es en el engendramiento del Mesías donde empieza su real filiación como hijo humano del Padre y Dios eterno, no en un estado preexistente y sin principio, lo cual confusamente se ha creído en los círculos católicos y los llamados, entre comillas, evangélicos. Como hombre, Yeshua tuvo un padre que lo engendró como un ser humano, pero de modo sobrenatural en el vientre de María, la Virgen. La diferencia con el resto de los hombres es que Cristo carecía de esa naturaleza depravada y caída que nos caracteriza a todos, ¿no? Sin excepción. Solo Yeshua fue puro y sin mancha en la tierra y lo sigue siendo en el cielo. Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19. Así como las personas del mundo han requerido de un padre y una madre para ser engendrados, de dos células sexuales diferentes que forman un gameto que madura hasta lograrse lo que somos, Cristo dependió de un padre, o sea de Dios, y una madre, de María, para que resultara su concepción humana. En la Biblia habla del carácter de Dios como un ser todopoderoso, independiente, autosuficiente, omnisciente y eterno. Si Dios es un ser autoexistente, significa que no hay nada ni nadie que haya contribuido para que fuera originado. No existe causa alguna para este fin. Por lo contrario, Cristo tuvo una causa que lo originó, el Padre que lo engendró. Ante esto, Cristo no puede ser Dios por inferencia, ¿no? Él tuvo un principio, Dios jamás, y la Biblia lo esclarece con fácil entendimiento. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si creemos la doctrina trinitaria de un Dios manifestado en tres personas, que es un ingrato paradigma tan perverso y antibíblico, un sofisma diabólico y sin olvidarnos de decir condenatorio por tratarse de una herejía tan dual y contradictorio, tendríamos que suponer que Cristo es nuestro Padre. La coigualdad y consustancialidad de la deidad es una respuesta al respecto de los que abrazan el heretismo trinitario. La consubstancialidad y coigualdad que existe entre las tres personas conjugadas en una deidad, según el dogma católico, y que ha ocasionado en millones de profesantes y un cristianismo de ideología terrena una maligna septicemia, desde tiempos muy antiguos, contrapone lo que la Biblia dice acerca de Cristo y su relación con los creyentes que lo han aceptado y que han creído en su Evangelio del Reino. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios precisamente del Padre. Esto se efectúa cuando se recibe a Yeshua, en adopción, que es por medio de Yeshua, y si es por medio de Él, porque Cristo
funge como el único mediador entre Dios y los hombres. Obviamente no podemos ser hijos del Mesías cuyo Padre es Dios y nuestro además. Veamos, y Yeshua decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. En vez de hijos de Yeshua, la Biblia dice que Cristo debía ser semejante a sus hermanos en todo, que son los creyentes fieles a Dios, que como Él son humanos también. Hebreos 2:17. Cristo aprendió la obediencia, padeció sufrimientos y tremendas aflicciones. Dios no aprende la obediencia, ni tampoco padece sufrimientos, de angustias, de dolor, ni de tribulaciones, de esta forma como lo hizo Yeshua. No hay problemas ni trabas confusas en lo más mínimo para digerir esto. Cristo fue tentado como nosotros, pero Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Si Cristo no fue tentado siendo hombres, entonces no era hombre. La palabra de Dios no puede contradecirse en estos aspectos tan claros como el agua que brota cristalina de los manantiales incontaminados. Los trinitarios, tanto católicos como evangélicos, sí, para desgracia y tristeza de ellos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:13-14. Ahora, si Dios solo es digno de recibir adoración, ¿por qué Cristo, como los creyentes, es capaz de adorar al divino y al eterno? ¿No es extraño que Dios pueda autoadorarse, suponiendo que Cristo sea Dios? ¿Acaso no dijo Yeshua a Satanás que a Dios le debería adorar? Sí, pero jamás le dijo a Satanás que por ser hijo de Dios, el rey del futuro mundo restituido, debería de recibirla como la recibe el Padre y Dios. Hebreos 2:11-12. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Lucas 4:8. Respondiendo Yeshua dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Otro más. Masa Chotkei Batkei, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Es importante decir, por su afinidad con lo dicho, que la palabra utilizada en Cristo cuando se refiere a que fue adorado es prokusneo del griego, como en el ejemplo de Mateo 28:17 que dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo 28:17. Esta palabra griega se aplica también en personas escogidas por Dios o que tienen autoridad en su nombre, pero que están astronómicamente lejos de poseer naturaleza divina. Por otro lado, la palabra griega latreuo, que significa adoración también, está relacionada con el Padre, porque señala aquella adoración implicada en su deidad. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por su peculiar significado hay una ancha diferencia entre una palabra y otra. Por lo tanto, la adoración que Yeshua recibió de algunas personas, por lo estudiado, no lo justifica como un ser eterno y celestial igual al Padre y Señor Dios. ¿Es posible concebir a Dios pidiendo ayuda, aún siendo todopoderoso y autosuficiente? La respuesta no es complicada en realidad. Yeshua suplicó a su Padre para no pasar por aquella copa que le daría de beber el fermento de elevado y cruento sufrimiento, copa que vertería en su cuerpo el vino de una de las muertes más abominables, vergonzosas y dolorosas a la que un individuo pudo habérsele sometido. Su supuesta deidad es descartada por tal hecho y lo confirmamos de este modo. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ya hemos comprobado varias veces que Cristo es hombre, pero no Dios. Cristo fue humano, como lo es ahora a la diestra de Dios, porque nació de una mujer, porque se desarrolló como se desarrollan los hombres de la tierra.
porque tuvo un cuerpo humano, porque se cansó como se cansan los individuos humanos. Tuvo hambre, sed y durmió como las personas que habitan la inmensa faz terrestre. ¿Y saben por qué Cristo fue tentado? Lógicamente, la pregunta es bien necia. Hebreos 2:18, 4:15. Los dejo con las palabras del Dr. Buzzard, muy ciertas para esta ocasión. Un Dios que es Salvador no puede morir, y por consiguiente no murió por nuestros pecados. El hecho que Yeshua murió por nuestros pecados es prueba en sí misma de que Él no era Dios.